Bienvenidos un día más a la lectura diaria del Santo Evangelio. Hoy, miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, 11 de enero del 2023. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar allí también. Para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Para comenzar con la reflexión de las lecturas de hoy, tenemos primero que recordar la lectura de ayer, el Evangelio, lo que nos decía. Ayer Jesús entraba en una sinagoga y se ponía a enseñar. Decíamos que cargado de autoridad, y la gente lo seguía. Una autoridad que emana del Padre, emana de Dios. Hoy el evangelista nos continúa detallando lo que sucede justo cuando Jesús sale de la sinagoga. Es importante ese detalle, porque si Jesús sale de la sinagoga y se dirige a casa
de Simón y de Andrés es importante porque si sale de la sinagoga, recordemos que es en sábado. Es un detalle muy importante porque en este pequeño evangelio, esta pequeña lectura de hoy, cuando Jesús sale, tenemos que entender la vida del momento, todas esas condiciones y restricciones que suponía un sábado para un judío. Pero en el momento que Jesús entra en esa casa, Jesús lo primero que ve es a una mujer enferma. Sus discípulos le dicen que esa mujer lo necesita. La suegra de Simón estaba muy enferma y Jesús no lo piensa. Jesús le da igual el día que es. Jesús, como siempre, se acerca al necesitado, en este caso, la suegra de Simón, y la sana, la cura. Porque para Jesús lo primero es la compasión, lo primero es el amor, y luego siempre era la ley. Sobre todo, la ley religiosa que imperaba en el momento, esa que dejaba a la gente al margen para seguir unos cánones. Es por eso tan importante que muchas veces yo trato de volver a recordar la importancia más que de aquello que nosotros decimos de Jesús, sus propias acciones, sus propios hechos, dicen mucho más que todo aquello que se ha tratado de decir de él. Jesús nunca preguntaba quién era esa persona, nunca le preguntaba a esa persona por su vida, sus intimidades y sus cosas, cosa que a día de hoy sí que se intenta. La suegra de Pedro, en este evangelio, lo que simboliza es esa situación en la que se encontraban en ese momento todas las personas mayores y enfermas. Cuanto más si eran mujeres, eran dejadas de lado completamente. En este caso, Jesús demuestra ese amor que Él tiene para con la gente, sobre todo para los más necesitados. En el momento en el que la suegra de Simón es curada y Jesús le dice: levántate. Quedémonos con ese detalle, ahora lo comentaremos. Levántate. Lo primero que nos dice el evangelista que hace esta señora mayor y recién curada es ponerse a trabajar, ponerse a servirles, dice. Llama la atención porque se espera de quien es sanado, quien ha pasado un tiempo enfermo, quien ha estado tan mal y por fin logra estar curado. Lo que se espera siempre, primero es un agradecimiento y luego nosotros pensaríamos, bueno, pues te quedas tranquilo, relajado, descansas, ¿vale? Pero en la suegra de Simón se demuestra la verdadera esencia del agradecimiento de aquel que es salvado por Jesús, de aquel que es salvado por Dios. Esa gente, todos aquellos, cuando hemos sentido esa salvación, nuestra única opción es servir a los demás. Así es realmente como un cristiano de verdad demuestra, sobre todo, la esencia, la calidad, la veracidad de su fe, la veracidad de sus creencias, su autenticidad en esa relación para con Dios.
en ese servicio que Él brinda a los necesitados, a todos aquellos que precisan de nuestra ayuda. No vale, ¿verdad?, decir eso que muchos diríamos, no, mira, como estaba enfermo, pues ahora que estoy bien, me quedo un poquito a descansar, a recuperarme del todo. Esa señora demuestra que en el momento que estás bien, lo primero que tienes que hacer es servir, agradecer a Dios esa sanación, esa curación, devolviéndolo, haciendo ese servicio a los demás. Por eso hay un momento en esa curación de la suegra de Simón que tenemos que quedarnos, cuando esa mujer, en el momento que nota ese mínimo alivio, se levanta y comienza a servirles. Esa tiene que ser la verdadera característica, la verdadera cualidad, el verdadero símbolo de identificación de un cristiano, el servicio a los demás, porque eso mismo hacía Jesús, servir. A Jesús no le importaban los días de la semana, no le importaban quiénes eran las personas, lo único que le importaba era si lo necesitaban. Entonces, tenemos que tener claro que ese espejo que es Jesús, unido a ese gesto espontáneo de auténtico cristiano de la suegra de Simón recién curada, eso es la actitud fundamental, la actitud principal, la verdadera esencia de Jesús. Esa es la verdadera esencia de un cristiano. Primero, servir y luego agradecer. Pero primero, sobre todo, servir, porque eso mismo hacía Jesús. No me canso de decirlo, y Jesús lo dijo: a eso he venido, no vengo a ser servido, sino vengo a servir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, empezando siempre por nuestros círculos más cercanos, por todas aquellas personas cercanas a nosotros que están realmente necesitados. Pero es llamativo que la lectura de hoy, en el momento que Jesús cura a la suegra de Simón, se va. Está toda la tarde curando. Hay un momento en el que nos dice el Evangelio que el sábado había terminado a cierta hora de la tarde, y es cuando empiezan a venir, claro, todo el mundo respetaba ese horario fijado del sábado. Jesús, incansable, sin cuestionar, ayuda y cura y echa todos los demonios a todo aquel que vino a verle. Pero cuando todo eso ha terminado, cuando Él ya ha curado, ya ha ayudado a todo aquel que se le ha acercado, se va. Jesús marcha a un lugar solitario y se pone a orar, se pone a hablar con Dios. En ese momento van a buscarle, pero esa oración, ese momento de oración, tenemos que tomarla con el propósito de que, si en este pasaje Jesús tuvo un día como el que tuvo, en el que no paró de trabajar, de curar, de ayudar, entendemos que estaría exhausto posiblemente, pero incluso robándole horas al sueño, Él se fue a orar, Él se fue a hablar con Dios, porque lo necesitaba. ¿Qué excusa
tenemos entonces nosotros? Para sí, nuestro trabajo es desbordante, pero ¿qué excusa tenemos nosotros para no sacar ese ratito, ese pequeño momento al día, para acercarnos también a Dios? ¿Qué excusa queremos poner cuando ya vemos que no la hay? Jesús pasa noches enteras orando y hablando con Dios. Pero lo más llamativo viene después, y es que cuando van a buscarlo, le dicen que hay multitud de gente esperándolo, que se ha corrido la voz y que todos quieren verlo. En ese momento, Jesús lo que le dice es que se marchan, que tiene que continuar con esa tarea. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decide, cuando todos están esperándolo, decide marcharse? Hay dos motivos. Y el primero es que Jesús no se deja nunca sucumbir por el éxito. Jesús no buscaba una popularidad. Jesús no buscaba un protagonismo. No buscaba ser admirado, recordado. Incluso en muchas ocasiones pide que no cuenten lo que Él hace. Porque Jesús lo que viene es a cumplir la voluntad de Dios, su Padre. Por eso no necesita grandes elogios, ni que lo halaguen, ni que vayan a buscarlo. Entonces, ese momento en el que Jesús dice que tienen que irse, es el momento en el que tenemos que entender nosotros también que, a pesar de lo bien que pensemos que hacemos las cosas, de todos los halagos que nos dan, de todo aquello que nos dicen, siempre queda mucho trabajo por hacer. A pesar de todo, la misión de Dios nunca termina. Siempre hay gente necesitada. Siempre necesita de ayuda a alguien. Esa mano. Este Evangelio lo que nos demuestra es que, a pesar de que tengamos un día tan ocupado como el de Jesús, siempre debemos encontrar, en primer lugar, ese momento para orar, ese momento para hablar con Dios, ese momento para acercarnos en intimidad a Él. Porque en esa oración, en ese momento íntimo entre nosotros y Dios, podemos hablar de muchas cosas, podemos pedirle consejo de muchas cosas, pero sobre todo tenemos que dejar que Él nos guíe, porque Él sabe muy bien lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Él sabe muy bien cómo somos. Y sobre todo, justo después de eso, después de orar, en segundo lugar y más importante si cabe, es pasar a la acción, es ayudar, es continuar con esa labor de difundir. En primer lugar, difundir la palabra de Dios, acercarnos a toda esa gente que nos necesita, a todos esos necesitados, a toda esa gente falta de una mano amiga, de ayuda, incluso simplemente muchas veces de un oído que le escuche. Eso es lo que debemos hacer, al igual que Jesús curó a una enferma. Nosotros podemos ayudar a mucha gente. Entonces, en este momento, lo que tenemos que tener con este Evangelio de hoy son varias reflexiones. En primer lugar, que hay una situación generalizada, que es
la sociedad actual, el momento en el que vivimos, a pesar de toda la realidad dura a la que nos enfrentamos. Muchas veces las noticias son realmente terribles. Podemos quedarnos con ese lado negativo, pero a pesar de esa situación del mundo, nosotros tenemos que tener esa esperanza en Dios, porque sabemos que Él siempre nos va a tender la mano, siempre va a estar para escucharnos, y a pesar de todo lo que nos rodea, la esperanza de un cristiano es lo único que se va a mantener siempre a flote. Pero un poquito más allá, sin llegar a ser o tan genérico o tan catastrofista, tenemos que ir a nuestro interior, a nosotros mismos. La sociedad es algo muy genérico, pero la sociedad, no nos olvidemos, la sociedad la componen personas, y si la sociedad está de una determinada manera, al igual que aquí, en el Evangelio de hoy, nos decía que esperaban, por muy enfermos que estuviesen, esperaban a que acabase el sábado para acercarse a que le ayudaran. Al igual que esa situación en la sociedad actual, podemos ver que se dan muchas situaciones horribles, incómodas, extrañas o incomprensibles, pero esas situaciones no se dan solas, no son espontáneas y surgen de la nada. Detrás de esas situaciones siempre hay personas. Y detrás de esas malas situaciones hay personas necesitadas, necesitadas de cariño, necesitadas quizá de un hombro sobre el que apoyarse, necesitadas de escuchar, entender y sobre todo vivir la palabra de Dios. Resulta muy sencillo hablar de la sociedad y criticarla como un ente abstracto, pero esa sociedad, no nos olvidemos, la componemos las personas, y cuando una sociedad no camina bien es porque hay personas que necesitan ayuda, apoyo, un alma caritativa a su lado. Y ahí es donde un cristiano tiene que seguir el ejemplo de Jesús y olvidarse de todo y de todos y ayudar a esa persona, ponerla como nuestra prioridad, porque ahí será donde empiecen a generarse esos cambios en la sociedad. También tenemos que tener muy claro que para poder ayudar a los demás tenemos que estar bien nosotros. Nosotros tenemos que tener una relación sana con Dios. Nosotros tenemos que entender que Jesús es el único espejo en el que tenemos que mirarnos, que sus hechos son nuestras enseñanzas, que da igual aquello que digan o no digan de Él. Él es el ejemplo claro a seguir. Teniendo eso claro, asumiéndolo y viviéndolo de esa manera, seremos capaces de cambiar. Porque Jesús es un hombre que siempre estaba ayudando. Su vida entera la dedicó a Dios y a los hombres, al servicio de todos. A Dios le dedicaba tantísimo tiempo de oración, de meditación, conversaciones profundas, y a los hombres el resto de su tiempo. No tenía horario ni momento. Siempre tendía una mano, curaba y ayudaba a todo aquel que se lo pedía. Jesús, en el Evangelio de hoy, aparte de todo lo que hemos hablado, nos da un ejemplo muy claro
de cómo es posible conjugar el trabajo, la vida diaria, esta rutina que nos absorbe, con la oración, con ese momento íntimo con Dios, que tantas responsabilidades, tanto trabajo, tanta dedicación a todas otras cosas no tiene por qué restarnos de ese tiempo íntimo de dedicación a Dios, de esas conversaciones íntimas con Él. En la oración encontramos muchas cosas, pero sobre todo la claridad de ese entendimiento por el cual Dios nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir en todas esas decisiones y en todas esas cosas que somos incapaces de ver o entender. Eso mismo tendríamos que hacer nosotros, eso mismo tenemos que hacer nosotros, y eso mismo tenemos que hacer entender como cristianos a todos aquellos que nos rodean. En primer lugar, que nosotros somos ese hombro sobre el que apoyarse, nosotros somos esa mano a la que pueden agarrarse, y nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar a todo aquel que lo necesita, siempre con el ejemplo de Jesús, siempre siguiendo sus pasos, y como no podemos olvidar, meditando, en oración, hablando mucho con Dios, dejando en sus manos todas esas cuestiones que en el día a día se nos hacen imposibles. En ese ratito a diario que saquemos, Él nos pondrá claridad en todo aquello que necesitamos.